tenga noción de que es un número primo, para pues ir armando nuestro rompecabezas en torno a eso. Alguien que les, o sea, o que les suena número primo. ¿Qué materias nos toca? Bueno, ¿alguien le puede recordar por favor a Sofía? Matemáticas. Listo. Por favor, pendientes del horario, muchachos. ¿Mm? Bueno, volviendo al tema, ¿alguien sabe qué es un número primo? ¿A qué le suena? ¿Por qué se llama así? ¿Alguien quiere comenzar diciendo algo? Nada, no les suena nada un número primo, no les llama la atención. Soy yo. Listo, Nisi, ¿qué nos puedes decir? El número primo es el número natural mayor que 1 y que tiene 2 divisores. Bueno, mayor que 1 y que tiene 2 divisores. Bueno, lo de divisores puede ser importante. Obviamente es un número natural, como la mayoría de números que hemos visto hasta ahora. ¿Alguien más puede decirnos algo adicional? O sea, por ejemplo, ¿por qué se llaman primos? Ya ni si nos dijo qué operación va en torno a ese número, pero ¿por qué se llaman primos? ¿Mm? Nada, nada, muchachos, eso es que a ustedes les gusta imaginar bastante, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar el preámbulo de ya nuestra descomposición en factores primos, pero antes tenemos que hacer una parada sobre definir qué es un número primo. O sea, ¿en qué consiste ese número primo? Por allá Nisi ya nos dio unos indicios que pues evidentemente sí tiene que ver con la división. El número primo tiene que ver más que todo con la división. Obviamente su nombre deriva porque son números que en la operación son exactamente parecidos, por eso se dice primos, porque en la operación que hay que hacer para poderlo definir, pues va en torno a la misma. Entonces, un número primo se va a identificar porque es la misma operación para todos. ¿Listo? Ya lo vamos a ver más profundamente. Entonces, con la definición, ni si me puedes ayudar. ¿Listo? Nisi, ¿no? Bueno, entonces, Sofía, por favor, ayúdame con la lectura. Los números primos son aquellos que muy importante, solo son divisiones al dividirse entre otro da un número entero, entre ellos mismos y el 1. Por ejemplo, el 7. Listo, entonces vamos a comenzar definiendo para que ustedes vayan tomando nota. Entonces nos dice, son aquellos que solo, muy importante, solo son divisibles al dividirse entre otro, da un número entero, o entre ellos mismos. Entonces, ¿cuál es la definición? Un ejemplo es 7. Vamos a dividir 7, digamos, entre 2. 2 dividido en 7, hay un número en la tabla del 2 que no me sirva, que me sirva. 2 en 7. El 3. Listo, entonces el 3. Hagamos la división. 2 por 3, 6 a 7. Todavía me sobra 1. Entonces, ¿qué nos va a decir? Un número primo se va a identificar porque el resultado de su división va a ser exacta. No nos va a dejar ningún tipo de residuo. Entonces, podemos seguir la división por 3, por 4, por 5, por 6 y aún así nos va a seguir dando inexacta la división porque siempre nos va a sobrar. Pero en cambio, si yo hago la división entre 7 dividido en 7, ¿cuántas veces podemos usarla? Una vez, ¿listo? A 0 veces. Entonces, 1 por 7, 7 a 0, pues no me sobra nada. Esto es un número primo, que solamente podemos dividirlo o por sí mismo, o también si la división la hacemos por 1. 1 dividido en 7, ¿cuántas veces está? No por 7. 1 por 7. Entonces, Es 1 por 7. 7 es 7 a 7 es 0.
Entonces, es importante, muchachos, definir ya con el tema del número primo, que un número primo se va a identificar porque lo podemos dividir únicamente o por sí mismo, como aquí se muestra, o por uno. ¿Listo? Es imposible dividirlo por otros números porque siempre nos va a dar inexacta. Y ya entramos al mundo de las divisiones con decimales y pues ya es otro cuento. Por ahora, vamos a centrarnos únicamente en que nos posibilita dividirse entre sí mismo y entre uno, no hay más. Obviamente los números son unos cuantos, obviamente no son todos los números que ya conocemos, son unos cuantos y ya los vamos a ver para que pues lo tengan en cuenta. Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta, inquietud? No, señor. Profe, una preguntita. Listo, Juan Manuel, ¿cuál es tu pregunta? ¿Y hay otros métodos para saber si es par o impar? Mm, el tema del par impar, pues no Ah, varía, no. no varía mucho en los números primos, porque en teoría hay números pares y números impares que también son primos. Entonces, es un método para saber si es impar o impar, pues no cabería dentro de dentro de esta temática que es el número primo. Solamente pues el método para identificarlo es si es divisible por sí mismo o si es divisible por uno. Ese es el único método que tenemos por ahora. ¿Listo? Y, profe, una preguntita. Señor. ¿Y no hay otra forma de saber cómo saber cómo es números primos? No hay Pues otra forma. la otra es memorizándose los primeros números primos. En realidad son una larga lista. Obviamente ustedes saben que los números naturales son infinitos, pero entonces podemos solamente memorizar los básicos. Digamos, los que más se usan en torno a la matemática son el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Son 5 nomás. De resto, pues son números que se pueden dividir por otros y obviamente la división les da exacta. Pero entonces los números primos, como les íbamos diciendo, solamente son divisibles o por sí mismos o por uno. Es imposible dividirlo por otro número porque nos va a dar inexacta la división y pues ya no nos serviría porque pues el número primo tiene que dar exacta la división. ¿Listo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, como veníamos haciendo acá en el ejemplo, estos dos ejemplos, entonces acá tenemos el número primo 7, por ejemplo acá está, solo divisible por 7 o por uno. Ustedes pueden decir, bueno, yo puedo dividir por otros números. Listo, pueden hacer el intento, pero la idea es que la división de cero. No debe sobrarles absolutamente nada. Ya sí, para que no les sobre, ya tendría que ser una división decimal, pero como todavía no estamos trabajando decimales, entonces la idea es trabajar pues el número primo, que solamente es división exacta, bueno, división exacta en número entero, número natural, perdón, número natural, no número decimal, ¿listo? ¿Preguntas, inquietudes hasta ahí? No, señor. Listo. Juan Manuel, ayúdame a leer estos dos. ¿Listo? Por favor. También podemos encontrar los números compuestos. Los números compuestos son aquellos que son divisibles por ellos mismos, por la unidad y también por otros números. Listo. Los compuestos ya son los números que podemos dividirlos por cualquier otro. Digamos, por ejemplo, el 12. El 12, pues yo lo puedo dividir por qué números. Por 360. El 12 O lo podemos dividir también por 1. por uno, también lo puedo dividir por 2, ¿cierto? Por 3 también se puede. No, porque todavía estamos viendo la división de por 2. ¿Seguro que por 3 no se puede? Por 3 no sé, profe. La tabla del 3. ¿Hay un 2 en la tabla del 3? Sí, 3 por Entonces, 4, 12. entonces también es divisible por 3. Entonces ahí vemos que, por ejemplo, hay tres divisores. Puede ser por uno, por 2, por 3. También puede ser por 12. Entonces, esos son los números compuestos. Son números que se pueden dividir por más de un número.
En cambio, los primos solamente son divisibles o por sí mismos o por uno. Esa es la única alternativa para que se pueda dar una división exacta. ¿Listo? ¿Claro lo que es número primo y número compuesto? ¿Hay preguntas en torno a eso? Entonces, profesor, ¿solamente usamos uno o podemos usar otros números? Solamente se podría usar con los números primos uno o el mismo número primo. ¿Listo? No se puede usar otro número. Si quieres hacer el intento, puedes dividir 11. Trata de dividirlo por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10 y no te va a dar exacta la división. Únicamente por 11 te va a dar la división exacta y pues 1, no hay más. Esa es la dinámica de los números primos, que solamente los podemos dividir por sí mismos o por uno. No hay otra forma de dividirlos en división exacta, bueno, porque pues acuérdense que está la división exacta, que nos da 0 en el residuo, y está la división inexacta, en donde pues tenemos algún tipo de número que sobra, que no es posible ya seguir dividiendo. ¿Listo? Por allá, Joseph, ayúdame a leer la última, por favor. El 14 es un número compuesto y no es primo, es divisible por 1, por 2, por 7 y por 14. Lo comprobamos. Listo. 14. Lo vamos a comprobar, miren. 1 dividido en 1, 14. 14 dividido en 2, 7. 14 dividido en 7, pues 2. 14 dividido en 14, 1. A eso es lo que me refiero que es un número compuesto. Lo que tú dices, Juan Manuel, es que no puedo dividirlo por otro número entonces. Los compuestos sí lo puedes hacer. Los compuestos sí puedes hacer la división por varios números, no solamente por uno o por sí mismos, porque tienen más posibilidades de que la división sea exacta. Pero en cambio los primos no es posible, porque podemos dividir un ejemplo, 13, y 13 no nos va a dar con ninguno de estos números, a no ser de que lo dividamos por uno o por sí mismo, por el número 13. ¿Hasta ahí claro o hay inquietudes, muchachos? Sí, profe, estoy claro. ¿Listo? No, señor. Es importante que tengamos muy presente esto porque cuando veamos descomposición en factores primos, lo vamos a necesitar. Lo que les decía, no vamos a usar toda la cantidad de números primos que hay porque pues obviamente son muchos, pero vamos a usar los principales, que pues los principales ya los veremos más adelante ahorita con un video. Cuando ya identifiquemos, porque pues esto es tema para ustedes de tercer periodo, cambio ya con quinto, ya vi eso por allá finalizando el segundo, principios del segundo, primero. Entonces, es algo muy importante, muchachos, para el tema de cuando veamos también máximo como un divisor, mínimo como un múltiplo, también nos va a servir para fraccionarios. Entonces, es un tema que es bastante importante para que ustedes se desenvuelvan en varias temáticas. No sé si hay preguntas. ¿Seguros? 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 ¿Todo claro? ¿Todo claro? Bueno. Sí, señor profe. Sí, señor. Sí, profe. Ahora, muchachos, les voy a pedir que, pues, para los que la conexión es muy estable, pues pueden apagar la camarita y así el video les puede fluir más rápido más rápidamente en sus pantallas. Voy a hacer pausas cuando vayamos viendo el video para aclarar información. Y ya saben, muchachos, las preguntas pues las realizamos al final o si yo cuando pause el video digo si hay preguntas hasta ahí, entonces ustedes pueden hacer sus dudas, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a reproducir el video. Por favor, prestemos bastante atención. Chicas, en la clase de hoy vamos a ver qué son los números primos y cómo calcular los números primos del 1 al 50. Aquí tenemos una tabla, es decir, tenemos que saber que los números primos, ¿qué son? Los números primos son aquellos que solo se pueden dividir por 1 y por sí mismo, es decir, que solo son divisibles por 1 y por sí mismo. Pues, ¿cómo los podemos calcular? Es muy fácil. Pues tenemos aquí la tabla del 1 al 50. ¿Y cómo los podemos calcular? Pues empezamos. Listo. Al principio, pues él solamente nos va a mostrar del 1 al 50. Obviamente no lo vamos a necesitar todos, sino vamos a necesitar por mucho hasta el número 13. Los que son primos hasta el número 13 y son poquitos. Entonces, son fáciles de memorizar y son los básicos para poder hacer las operaciones.
Ya si alguno de ustedes quiere profundizar y memorizarse los números completos, digamos hasta el 1 al 50, perfecto, porque pues le da mucha más herramienta. Incluso los números primos, ustedes saben, son infinitos, pueden sacarse hasta el 100, 200, 300 y continuar así por bastante tiempo. Entonces, vamos a ver los del 1 al 50 para que ustedes vayan como viendo diferencias y también parecidos, por si ustedes quieren profundizar con los números del 1 al 50. Empezamos por el 2, que es el primer número primo. Es decir, sabemos que el 2 solo se puede dividir por sí mismo, por el 2 y por 1, para que sea divisible, es decir, que nos dé un número entero. Bien, entonces, ¿cómo podemos ir descartando? Pues si ya sabemos que el 2 es un número primo, podemos descartar todos sus múltiplos. En primer lugar, quitamos el 4. ¿Por qué? Porque el 4 ya sabemos que se puede dividir entre 2. Pues también quitamos el 6, quitamos el 8, quitamos el 10, quitamos el 12, quitamos el 14. Listo. ¿Ahí qué está haciendo? Ahí nos está mostrando que obviamente el primer número primo que debemos conocer es el 2. El 2, si ustedes hacen la división por dividido en 2, digamos 1 y en 2, pues obviamente da 2, 1 por 2, 2 a 2, 0. Y pues también por sí mismo, 2 dividido en 2, pues 1. Entonces, sí cumple con la regla y sería nuestro primer número primo. ¿Qué se hace después? Se descartan los múltiplos. Acuérdense de los múltiplos. Entonces, descartamos el 2, se va al 4, se va al 6, se va al 8, se va al 10, se va al 12, se va al 14, 16, 18, 20 y así sucesivamente. Descartamos los múltiplos. Acuérdense de los múltiplos. Continuamos. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Bien, perfecto. Ya nos hemos quitado muchos. Pues vamos al siguiente. El 3, sabemos que sí que es un número primo. Bien, porque también se puede dividir entre 1 y entre sí mismo. Bien, es divisible. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo mismo, quitamos los múltiplos de 3. Es decir, el 6 ya está descartado, pero quitamos el 9, el 12 sería el siguiente, quitamos el 15, porque 15 entre 3 es 5, ¿vale? Por ejemplo, decimos, quitamos el ¿qué? El 18 está descartado, el 21, ¿vale? ¿Por qué? 21 entre 3, ¿cuánto es? 7. Quitamos ¿qué más? Quitamos por aquí, el 30 está descartado, quitamos el 27, quitamos el 33, quitamos, ¿qué más? El 36, quitamos el 39, quitamos el 42 que ya está, quitamos el 45, ¿bien? ¿Y qué más quitamos? Nada más, que el 45 y el 48, perfecto. Pues vamos con el siguiente. ¿El siguiente qué es? El 5, bien. Y decimos, el 5 es primo, igualmente, porque el 4 ya lo habíamos descartado, porque el 5 lo mismo, entre 1. Bien, muchachos, entonces ya si se dan cuenta, aquí ya tenemos 3 números primos. Está el 2, está el 3, está el 5. ¿Cómo sabemos que es número primo? Hagan la operación si quieren ahí en sus casitas. Pueden dividir el 2 entre varios números y no les va a dar exacta, pero si lo dividen por 1 o por 2, sí les va a dar exacta la división. Pueden hacer lo mismo con el número 3. El 3 lo pueden dividir por cualquier otro número, pero la división siempre les va a dar exacta. Cambio, si dividen el 3, perdón, entre 1 y 3, sí les va a dar exacta. Entonces cumple con la regla de ser número primo. Y pues lo mismo con el 5. El 5 lo podemos dividir con cualquier otro número y no nos va a dar exacta la división. En cambio, si lo dividimos por 1 o por 5, nos va a dar exacta la división, cumple con ese requisito. Los demás números están descartados porque pues obviamente son números compuestos. Son números que se pueden dividir por otros números y obviamente pues no va a cumplir con esa regla de ser número primo. ¿Listo? Ahora sí, muchachos, ¿hasta ahí hay preguntas? Y profe, una preguntita. El 7 que Listo. está, Entonces, vamos primero con Juan Manuel y después le doy la palabra a Wilson. Juan Manuel, ¿cuál es la pregunta? Y profe, una preguntita ahí, ¿por qué el 8 no se puede? Porque este sí se puede, porque si lo dividimos en 1. Listo. Entonces, 8 yo lo puedo dividir por 1. Listo. ¿Por qué otro número puedo dividir 8?
pues con el mismo. Sí, pero ¿seguro que no se puede ir con otro número? ¿Seguro, seguro? Por 2. Sí, con el 2. Por 2, entonces ya no cumple. ¿Por qué otro número lo puedo dividir? Por el 4. Por el 4. Por 4 también lo puedo dividir. Entonces, no cumple con la regla de ser número primo porque se puede dividir por más de un número. Y pues obviamente no solamente por sí mismo o por 1, sino que también lo puedo dividir por 2 y por 4. Entonces ya es un número que lo vimos hace rato. ¿Cómo se No, llama? No, primo, profe. No se llama no primo, se llama compuesto. Compuesto. Muy bien, Sofía. ¿Listo? Compuesto. Compuesto. ¿Listo? ¿Claro por Entonces, qué no el 8? entonces el 8 no es primo. Exactamente, el 8 no es primo. ¿Listo? Y lo mismo, tú descartas los múltiplos del 2. Y uno de los múltiplos del 2 pues es 8. Entonces, por eso también sale el número 8. Wilson, ¿cuál es la pregunta? Profe, los números que ya están marcados no se pueden como hacer lo que están haciendo. ¿Cómo así? ¿Los que están marcados en círculo o en línea? En línea, profe. Los que están marcados con la línea ya son números compuestos. Quiere decir que yo los puedo dividir por más de un número, no solamente por sí mismos o por uno, sino que también haciendo la operación, la división me puede dar exacta con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8. Entonces, esos números compuestos nos cumplen con el criterio para ser primos, porque acuérdense, para que sea primo, únicamente para que me dé exacta la división debe ser o por 1 o por sí mismo. Pero si yo la trato de dividir por otro tipo de números, no me va a dar exacta la división. Ojo, el número primo, para ser primo, tiene que darle exacta la división, exacta. Y obviamente solamente se puede tener con la división entre 1 y entre 5. ¿Listo? Hagan la prueba, muchachos. En sus casas dividan 2 por todas las tablas de multiplicar. Dividan 3 por todas las tablas a ver si alguna le da. Por 5 también por todas las tablas a ver si alguno le da exacta. Y se darán cuenta que únicamente les va a dar exacta la división es con 1 y con el mismo número. No hay de otro. Profe, eso no da ni exacto, profe. Sí, sí, exacto. Con 1 y por sí mismo. Pero si tú le divides, digamos, el 5, dividámoslo en 2. Dividámoslo en 3, dividámoslo en 4, dividámoslo en 6, dividámoslo en 7. ¿Con esos números nos va a dar exacta? Los que ya tienen práctica en la división mental, ¿nos va a dar exacta? No, profe. No, No, señor. En cambio, si yo solamente lo divido por 5, ¿sí nos va a dar exacta? Sí. No, profe. sí, Claro, sí, porque profe. está Sí. una vez. Está una vez. 5 por 1 es 5, a 5 pues nos da 0. Nos da 0. Es la única manera, no hay de otra para poder identificar el número primo. ¿Listo? ¿Más preguntas, inquietudes hasta ahí? No, señor. Listo. Perdón, les quité. No, señor. Se me fue el No, mouse. señor. Listo. Entonces vamos a ir adelantando. ¿Dónde estábamos? Estábamos por acá. Por acá. Ya habíamos descartado, porque el 5 es lo mismo, entre 1 y entre 5. Bien, ¿Qué le pasó a esto? Ah, ya. y entre 5. Bien, y nos da un número entero. Pues entonces quitamos los múltiplos de 5, que sería el 10, el 15, el 20, el 25, que no lo habíamos quitado, el 30, el 35, el 40, el 45, que ya lo habíamos quitado, y el 50. Muy bien. Pues vamos con el siguiente. ¿El siguiente cuál sería? El siguiente sería el 7. Perfecto. ¿Y por qué? Porque el 6 ya lo quitamos. Y el 7 entre 1 y entre 7. Y no lo podemos dividir entre ningún otro más. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que quitamos los múltiplos, que sería el 14, que sería el 21, que ya lo habíamos quitado, que sería el 28, que ya lo habíamos quitado, el 35, que también lo habíamos quitado. Bien, el 42, que también lo habíamos quitado, y el 49, que no lo habíamos quitado. Perfecto. Pues el 49 también se nos va afuera. Y decimos, ¿y cuándo vamos a parar? Bueno, es muy fácil. Vamos a parar, vamos a ver, el 11, por ejemplo, es el siguiente, porque los demás descarté. ¿Y los múltiplos de 11 cuál sería? El 22, bien, 11 y 11, 22. El 33, bien, y el 44. Muy bien, que ya los he tachado todos, entonces ya puedo parar. ¿Por qué? Porque ya los que iba a tachar ya estaban tachados previamente. Entonces, ¿qué pasa? Que con los que me quedan son números primos. Es decir, el 13 es número primo, el 17 es número primo, el 19 es número primo, el 23 es número primo,
el 29 es número primo, el 31 es número primo, el 37, el 41, 43, 47 y hasta aquí. Y ya tengo marcado, vamos a ver Listo, que muchachos. no me he dejado. Entonces, ahí si se dan cuenta, ya tenemos nuestra primera tablita de números primos. Entonces, los principales y los que siempre vamos a usar son estos de acá. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y ya por mucho el 13. El resto, pues, se usan, pero muy poco en otras operaciones, porque los que siempre vamos a usar son estos de que están resaltados. Los pueden memorizar, los pueden escribir por ahí en alguna parte de su cuadernito, decorarlos. La vaina es que se vean pues bien los numeritos porque son los que más vamos a necesitar. Ya pues están los 17, 19. Si se dan cuenta, pues hay una tendencia con el 3, ¿no? Digamos el 3, 13, 23, 43. Lo mismo pasa con el 7, 7, 17, 37, 47. Pero pues no es tan relevante que tengan un parecido, sino lo que más importa aquí es que se pueda dividir o por uno o por sí mismo. No hay de otra. No hay otra posibilidad para poder hacer esa división. Pueden intentarlo. Los que ya tienen la habilidad de la división mental, traten de dividir estos números con otros y verán que pues no les va a dar exacta la división. No les va a dar exacta. No, profe. Entonces, Ya para los que memoricé. los que ya tengan esa habilidad se darán cuenta de que sí cumple con la regla porque ningún otro número puede dividir estos que están resaltados. Solamente uno o sí mismos. No hay otra posibilidad. ¿Listo? Preguntas, inquietudes hasta ahí. No, señor. Señor. No, No, señor. señor, profe. Listo. Entonces, ¿cuál es el compromiso para hoy? ¿Listo? Entonces, yo no les voy a dejar como tal algún tipo de compromiso escrito para entregar, sino más bien